Ante todos prometió frialdad. Nunca te tocaré. Pero bastó una mirada de la novia para que el millonario arrogante perdiera el control, y lo que vino después silenció a todo el salón. Si te gustan las historias de amor, romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando, el salón estaba impecable. Arreglos de orquídeas raras ornamentaban cada mesa, mientras camareros con trajes impecables servían champán francés de la mejor cosecha. Los invitados, ministros, empresarios y celebridades, conversaban animadamente, admirando la perfección del evento en el lujoso hotel a orillas de la playa de Marbella. Era sin duda la boda más comentada del año en Madrid, no por el amor involucrado, sino por el imperio económico que allí se consolidaba. Laura Méndez, hija del renombrado artista plástico Antonio Méndez, se ajustaba el velo por última vez antes de entrar. Sus manos temblaban, no era el nerviosismo común de las novias, era el peso de la decisión que la asfixiaba por dentro. Se observó en el espejo. El vestido de alta costura, las joyas, el maquillaje perfecto, todo aquello parecía pertenecer a otra persona, no a la joven sencilla que había crecido en talleres, con olor a pintura y manos manchadas de acuarela. «Estás hermosa, hija mía», dijo Antonio, entrando en la sala reservada. Su rostro, otrora vibrante, ahora mostraba profundas marcas de la enfermedad que lo consumía. El cáncer no solo le había quitado su vitalidad, sino también su estabilidad financiera. Los costosos tratamientos habían agotado todos los recursos de la familia. «Papá, todavía podemos desistir», susurró Laura, sujetando las manos temblorosas del hombre que, aunque debilitado, seguía siendo su puerto seguro. «¿Y perderlo todo, incluido el tratamiento?» Antonio bajó la mirada. Rafael Cardoso es un hombre difícil, pero honrado. Él cumplió su parte del acuerdo. Ahora nosotros tenemos que cumplir la nuestra. Laura tragó saliva. Rafael Cardoso, heredero del Grupo Cardoso, uno de los mayores conglomerados empresariales de España, no era un hombre, era una fortaleza, frío, calculador y, según los rumores, incapaz de amar después de que su exnovia lo abandonara por otro hombre, llevándose consigo una parte considerable de la fortuna familiar. Desde entonces, Rafael se había transformado en una máquina de hacer dinero, recuperando todo lo que había perdido y multiplicando el patrimonio familiar. Pero también se había vuelto conocido por su frialdad emocional y arrogancia. La marcha nupcial comenzó a sonar. Era el momento. Laura respiró hondo y del brazo de su padre caminó por el pasillo. Los flashes de las cámaras cegaban, pero no tanto como la mirada de Rafael, que la esperaba en el altar con expresión impasible. Alto, de porte atlético y rasgos fuertes, más parecía una estatua de mármol que un novio. Los votos fueron mecánicos, las palabras de amor ensayadas, el intercambio de anillos, un ritual vacío. Cuando el sacerdote anunció que el novio podía besar a la novia, Rafael se inclinó y le susurró al oído: «No te hagas ilusiones, esto es solo un contrato, nunca te tocaré». Las palabras golpearon a Laura como una bofetada, pero en lugar de encogerse, algo despertó dentro de ella. En un impulso inesperado, sujetó el rostro de Rafael y lo besó. No fue un beso de deseo, sino de desafío. Quería mostrarle que no sería solo una muñeca en su colección de conquistas. La recepción transcurrió como un espectáculo bien ensayado. Sonrisas falsas, brindis elocuentes, bailes protocolares. Laura se sentía observada todo el tiempo, no solo por los invitados curiosos, sino principalmente por la familia de Rafael. Su madre, Elisa Cardoso, una socialite de linaje tradicional, no ocultaba su desagrado con la nuera. Para ella, la hija de un artista arruinado no era digna de llevar el apellido Cardoso. «Bienvenida a la familia», dijo Elisa, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Espero que sepa honrar el nombre que ahora lleva». «Gracias, doña Elisa. Haré lo posible para no decepcionarla», respondió Laura, manteniendo la compostura, aun sintiéndose disminuida por la mirada de su suegra. Cuando la fiesta terminó,
La pareja se dirigió a la mansión Cardoso en La Moraleja. El silencio en el coche era cortante. Rafael mantenía los ojos fijos en la carretera, mientras Laura admiraba las luces de la ciudad, intentando absorber la nueva realidad. La mansión era imponente, con arquitectura moderna y vistas privilegiadas a la Sierra de Guadarrama. Un pequeño ejército de empleados los recibió, todos formalmente entrenados para servir a la familia más influyente de Madrid. Laura fue conducida por una seria ama de llaves hasta la habitación que ocuparía, separada del dormitorio de Rafael por todo un pasillo. El mensaje era claro: aquel matrimonio sería una farsa bien elaborada. Mientras deshacía las maletas, Laura miró los pocos objetos personales que había traído. Sus materiales de pintura, algunos libros, fotografías de su padre. Todo parecía fuera de lugar en aquel ambiente de lujo frío. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Necesitamos hablar», dijo Rafael, entrando sin esperar invitación. Vestía ropa casual ahora, pero su postura seguía siendo rígida. «Quiero dejar algunas reglas claras». «Yo también», replicó Laura levantándose. Estaba cansada de sentirse disminuida. Rafael levantó una ceja, sorprendido por la respuesta directa. «Puedes mantener las apariencias socialmente, asistir a los eventos necesarios y usar mi apellido. A cambio, tu padre tendrá el tratamiento que necesita y ustedes no perderán la casa. Pero no somos una pareja real, nunca lo seremos». «¿Por qué casarse entonces? Podría simplemente haber hecho una donación o un préstamo». «Porque necesito una esposa para asumir la presidencia internacional del grupo. Mi padre lo estipuló en su testamento. Solo un hombre de familia puede ocupar el cargo, y a diferencia de las mujeres de mi círculo social, tú no estás interesada en mi fortuna, solo en la supervivencia de tu padre. Es un acuerdo pragmático». Laura sintió la sangre hervir. «¿Y qué te hace pensar que yo aceptaría ser tratada como un objeto de decoración?» «El hecho de que estés aquí», respondió fríamente. «Pero no te preocupes, tendrás libertad para hacer lo que quieras, siempre y cuando seas discreta. Solo evita escándalos y mantén las apariencias». «No soy como tu exnovia, Rafael», dijo Laura, dándose cuenta de que tocaba una herida abierta. «No me casé por tus millones, me casé para salvar la vida de mi padre. Y ya que estamos estableciendo reglas, yo también tengo las mías. No seré tratada como una mercancía. Soy tu esposa legalmente, y exijo el mínimo de respeto». El rostro de Rafael se endureció. «No sabes nada sobre mí o mi pasado. Ni tú sobre mí, pero una cosa te garantizo. Lo único que me llevaré de este matrimonio es mi dignidad. No quiero tu dinero, no quiero tu imperio, solo quiero que mi padre viva». Algo en el tono de Laura pareció penetrar la armadura de Rafael. Tal vez la honestidad cruda, tal vez la ausencia de interés material. Por un breve momento, su mirada se suavizó, revelando un hombre detrás de la máscara del empresario implacable. Pero pronto, la muralla emocional se levantó de nuevo. «Buenas noches, Laura. Mañana tenemos un almuerzo con inversores, estate lista a las 11 era». Los días se transformaron en semanas. Laura se adaptaba a la nueva rutina. Acompañaba a Rafael en eventos sociales, sonreía a las cámaras, representaba a la esposa perfecta. Cuando estaban solos, sin embargo, apenas se hablaban. Él pasaba horas en la oficina. Ella visitaba a su padre en el hospital privado, donde ahora recibía el mejor tratamiento disponible. Cada día que pasaba, Laura se sentía más sola. La mansión, a pesar del lujo, era un lugar frío, donde los empleados la trataban con una deferencia distante. La única excepción era doña María, la ama de llaves más antigua de la casa, que había empezado a mostrar un cariño discreto por la nueva señora. «La señora podría usar uno de los almacenes como estudio si quiere», sugirió doña María un día, al notar a Laura contemplando el jardín con mirada melancólica. «Tiene buena iluminación natural». La idea trajo un brillo a los ojos de Laura. Pintar siempre había sido su válvula de escape, una herencia de su padre que llevaba con orgullo. Con la ayuda discreta de doña María, transformó un pequeño almacén en la parte trasera de la casa en un espacio simple pero funcional.
para retomar su arte. Fue durante una tarde de pintura que Rafael la encontró por casualidad. Había regresado antes del trabajo y al pasar por el jardín notó la puerta del almacén entreabierta. Lo que vio lo dejó sin palabras. Laura, absorta, pintaba con pasión un lienzo que retrataba la vista de la ciudad desde la mansión. No era solo técnicamente perfecta, había alma en aquella obra. «Tienes talento», dijo él, después de observarla en silencio durante unos minutos. Laura se asustó. «Gracias, es una tradición familiar. ¿Tu padre es Antonio Méndez, el expresionista, aquel que retrató los barrios marginales de Madrid en los años 90? El asombro de Laura fue genuino. «¿Conoce su trabajo? Tengo 2 obras suyas. Una de ellas incluso fue la primera pieza de arte que adquirí con mi propio dinero». Rafael pareció ligeramente avergonzado por la revelación. «No sabía que era tu padre hasta que investigué sobre ti antes de la boda». Algo cambió en ese momento. Un silencio diferente, menos hostil, se instaló entre ellos. Laura vio por primera vez una grieta en la armadura impenetrable de Rafael, y él, a su vez, vislumbró en su esposa algo más allá de la apariencia. Talento, pasión, autenticidad. Aquella noche, durante la cena, que por primera vez compartieron en la mesa principal y no en habitaciones separadas, conversaron sobre arte. Rafael se reveló como un conocedor sorprendente, discutiendo movimientos y artistas con propiedad. Laura, por su parte, compartió historias de su infancia en los talleres de su padre, entre lienzos y pinceles. «¿Por qué abandonaste la pintura?», preguntó él, genuinamente interesado. «No la abandoné, solo la puse en pausa cuando mi padre enfermó. El tratamiento nos ocupaba todo el tiempo y los recursos». Ella dudó. «Agradezco lo que está haciendo por él, Rafael, de verdad». Él desvió la mirada, incómodo con el agradecimiento sincero. «Es un acuerdo. Solo estoy cumpliendo mi parte». Pero ambos sabían que algo había cambiado. Un pequeño puente había comenzado a formarse sobre el abismo que los separaba. La semana siguiente, Laura regresó de una visita a su padre y encontró una sorpresa. El antiguo almacén había sido completamente reformado. Ahora era un estudio profesional, con iluminación perfecta, caballetes de primera línea y todos los materiales que un artista podría soñar. En una pequeña mesa, un sobre contenía una tarjeta simple: «Para que tu talento no quede en pausa, RC». El gesto la conmovió profundamente. No era solo un regalo, era un reconocimiento de quien ella realmente era, más allá del papel de esposa de conveniencia. Aquella noche llamó a la puerta del dormitorio de Rafael y cuando él abrió, lo abrazó en silencio. Fue un contacto breve, torpe, pero genuino. Él se quedó rígido inicialmente, pero no la apartó. «Gracias», dijo ella simplemente, antes de regresar a su habitación. La dinámica entre ellos comenzó a cambiar sutilmente. En los eventos sociales ya no necesitaban forzar las sonrisas. En casa compartían más comidas, conversaciones ocasionales, momentos de silencio cómodo. Rafael empezó a llegar antes del trabajo a veces, y Laura notaba su mirada discreta acompañándola mientras pintaba. Un mes después de la boda, durante una cena benéfica, Laura conoció a Vanessa Mireles, exnovia de Rafael y figura prominente de la alta sociedad madrileña. Bella, sofisticada y venenosa, Vanessa se acercó a la pareja con una sonrisa calculada. «Rafael, querido, qué grata sorpresa. Y esta debe ser la nueva señora Cardoso. Oí decir que es hija de un artista». El tono condescendiente hizo que Laura enderezara la postura. «Sí, Antonio Méndez. ¿Quizás conoce su trabajo?» «Oh, el arte no es mi fuerte. Prefiero inversiones más lucrativas». Vanessa volvió su atención a Rafael. «Hablando de eso, supe que el Grupo Cardoso se está expandiendo al mercado asiático. Espero que tenga más suerte de la que tuvo con aquella subsidiaria en Europa. Qué fiasco aquello, ¿no?» El golpe fue certero. Años antes, una decisión equivocada de Rafael casi había llevado a la empresa a la quiebra.
un período que coincidió con la ruptura de su compromiso con Vanessa. Cada error enseña una lección valiosa, respondió Laura, antes de que Rafael pudiera hablar. Mi padre siempre dice que un artista solo evoluciona a través de los equívocos. Imagino que en los negocios es similar. La diferencia es que algunos aprenden y se fortalecen, mientras que otros se quedan atrapados en el pasado, señalando fallos ajenos para enmascarar sus propias inseguridades. Vanessa palideció. Rafael, al lado de Laura, dejó escapar una sonrisa discreta. Si nos disculpa, Vanessa, necesito presentar a mi esposa a algunos inversores, dijo él, conduciendo a Laura del brazo. Ella no solo es talentosa, sino también sorprendentemente perspicaz en los negocios. Cuando se alejaron, Laura sintió la mano de Rafael apretar ligeramente la suya. Gracias, susurró él. Nadie me había defendido así antes. No fue defensa, fue justicia, respondió ella con simplicidad. Aquella noche, al regresar a casa, algo había cambiado definitivamente entre ellos. Rafael acompañó a Laura hasta la puerta de su habitación, como siempre hacía por educación. Pero en lugar del habitual buenas noches formal, sujetó delicadamente su rostro y la besó. Fue un beso breve, casi tímido, completamente diferente de la persona segura que exhibía en el mundo corporativo. Perdóname, dijo él, apartándose confuso con su propio impulso. No debería... Laura, igualmente sorprendida, sintió el corazón acelerarse. No hay nada que perdonar, respondió, antes de entrar rápidamente en su habitación. Acostada en la cama, incapaz de dormir, Laura reflexionaba sobre el torbellino de emociones que la dominaba. ¿Había empezado a sentir algo por Rafael? ¿O era solo gratitud por lo que él había hecho por su padre? ¿Y él era sincero o solo momentáneamente vulnerable? En su cabeza resonaba la frase dicha en el altar, «Nunca te tocaré». Y sin embargo lo había hecho. El muro comenzaba a derrumbarse, y eso la asustaba y atraía en la misma medida. Del otro lado del pasillo, Rafael enfrentaba sus propios demonios. Había jurado nunca más involucrarse emocionalmente con una mujer. El abandono y la traición de Vanessa habían construido una fortaleza alrededor de su corazón. Laura representaba un peligro, su autenticidad, su fuerza discreta, su lealtad a su padre. Todo eso lo atraía de una forma que él no podía controlar. A la mañana siguiente, ambos actuaron como si nada hubiera pasado. Rafael partió temprano para la oficina. Laura fue a visitar a su padre en el hospital, donde recibió buenas noticias. El tratamiento estaba funcionando y había esperanza de remisión. Era la primera vez en meses que Antonio sonreía genuinamente. ¿Él te está cuidando bien?, preguntó el padre observándola atentamente. Laura dudó. Estamos ajustándonos. Es complicado, papá. El amor verdadero siempre. Lo es, hija, incluso cuando nace de las circunstancias más improbables. No es amor, papá, es solo un acuerdo. Entonces, ¿por qué tus ojos brillan cuando hablas de él? La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Laura cambió de tema, pero las palabras de su padre resonaron en su mente durante todo el día. Por la tarde, mientras pintaba en el estudio, recibió una llamada inesperada. Rafael había sufrido un accidente de coche, nada grave, pero necesitaba a alguien para recogerlo del hospital. La noticia la golpeó con una fuerza sorprendente, un miedo visceral que no encajaba con la relación pragmática que mantenían. En el hospital encontró a Rafael sentado en una silla de ruedas, con un corte en la frente y el brazo derecho inmovilizado. Al verla, su expresión se suavizó visiblemente. «No necesitabas venir personalmente», dijo él, pero su tono contradecía las palabras. «Estamos casados, ¿recuerdas? En la salud y en la enfermedad». Laura intentó sonar casual, ocultando el alivio que sentía. «¿Qué pasó?» «Un conductor imprudente. Nada serio, solo una fractura en el brazo y algunos cortes». Él dudó. «¿Cómo lo supiste?» «No pedí que te llamaran. Tu asistente llamó. Aparentemente, repetías mi nombre mientras
Estaba semiconsciente. Rafael desvió la mirada avergonzado. Era la primera vez que Laura lo veía vulnerable, sin la máscara de autoconfianza que siempre exhibía. De repente, ya no parecía el magnate arrogante, solo un hombre herido, no solo físicamente. De camino a casa, Rafael permaneció en silencio, visiblemente incómodo con su propia fragilidad. Laura respetó su espacio, conduciendo el coche con cuidado por las concurridas calles de Madrid. Cuando llegaron a la mansión, ella lo ayudó a salir del vehículo, ofreciendo apoyo discreto. «Puedo valerme por mí mismo», dijo él, más por orgullo que por convicción. «Estoy segura de que...» «Sí, pero no es necesario», respondió Laura con firmeza suave. Aquella noche marcó otro cambio. Por necesidad práctica, Laura durmió en la habitación de Rafael, en un sillón junto a la cama, por si él necesitaba algo durante la noche. Entre dosis de analgésicos, él habló sobre cosas que jamás había mencionado. La presión de su padre autoritario, la soledad de su infancia privilegiada, pero emocionalmente árida, el miedo constante a fallar. «¿Por qué me estás contando todo esto?», Laura preguntó intrigada por la súbita apertura. «Los analgésicos, probablemente», respondió con una sonrisa débil. «O quizás porque eres la única persona que me ha mirado más allá de la cuenta bancaria». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una confesión inesperada. Laura sintió el corazón acelerarse, consciente de que algo fundamental estaba cambiando entre ellos. Lo que comenzó como un acuerdo frío se transformaba lentamente en algo que ninguno de los dos había previsto o buscado. Una conexión genuina. Pero el camino aún era largo. El miedo, las cicatrices del pasado y los muros erigidos no desaparecerían de la noche a la mañana. Y mientras Rafael se recuperaba, fuerzas externas ya se movían, amenazando la frágil aproximación que comenzaba a florecer entre ellos, fuerzas que pondrían a prueba no solo su lealtad, sino también la verdadera naturaleza del sentimiento que, contra todas las expectativas, comenzaba a nacer. Las semanas que siguieron al accidente trajeron una nueva dinámica a la mansión Cardoso. Laura pasó a cuidar personalmente de Rafael durante su recuperación, incluso contra las protestas iniciales de él. La cercanía forzada derribaba, día tras día, las barreras que ambos habían construido. Mientras ella cambiaba los vendajes del corte en su frente o lo ayudaba con el papeleo de la empresa, conversaciones antes impensables fluían naturalmente. Nunca imaginé que un hombre de su calibre supiera tanto sobre literatura rusa, comentó Laura, mientras organizaba los documentos que Rafael revisaba desde la cama. Y yo nunca imaginé que la hija de un expresionista tuviera tanto talento para los números, replicó él, observando las correcciones que ella había hecho en algunas hojas de cálculo financieras. ¿Dónde aprendiste eso? Administré la carrera de mi padre durante años. El arte es expresión, pero también es negocio. Ella se encogió de hombros. Cuando él enfermó, fui yo quien negoció con galerías, gestioné las ventas, controlé las finanzas, hasta que el dinero se acabó. Rafael la miró con nuevo respeto. «Eres mucho más de lo que aparentas, Laura Méndez». «Cardoso», ella corrigió con una pequeña sonrisa. «Laura Cardoso, ¿recuerdas? Al menos en los papeles». Algo en su tono hizo que Rafael se moviera incómodamente en la cama. «¿Te arrepientes de nuestro acuerdo?» Laura dudó, ponderando la respuesta. «No me arrepiento de lo que hice por mi padre, pero a veces me pregunto si no vendí mi alma en el proceso». «Tu alma sigue intacta», respondió él, con una suavidad rara. «Es la mía la que ya estaba en venta mucho antes de que tú aparecieras». La confesión quedó suspendida en el aire como una verdad demasiado dolorosa para ser explorada. Ambos desviaron la mirada, conscientes de la intimidad peligrosa que crecía entre ellos. Al final de aquella semana, una enfermera profesional fue contratada para ayudar en la recuperación de Rafael, y Laura volvió a dormir en su propia habitación. Pero algo había cambiado. Ahora cenaban juntos todas las noches, compartiendo no solo la comida, sino también historias, ideas, incluso risas ocasionales. Rafael empezó a visitar el estudio con más frecuencia.
a veces solo sentándose en silencio para observarla pintar. Fue durante una de esas tardes tranquilas que Elisa Cardoso apareció sin previo aviso. Al encontrar a su hijo sentado cómodamente en el estudio, observando a su nuera pintar, su rostro se endureció en desaprobación. «No sabía que tendríamos una galería de arte en casa», comentó fríamente, mirando a su alrededor con desdén. «Esto parece más apropiado para una feria de artesanía que para la mansión Cardoso». Laura sintió el cuerpo tensarse, pero mantuvo la compostura. «Buenas tardes, doña Elisa. ¿Le gustaría un té?» «No vine a socializar», cortó la señora volviéndose hacia su hijo. «Vine a discutir el problema con el contrato chino. Tu accidente dejó todo en suspenso y los inversores están inquietos». Rafael se levantó con la expresión cerrada. «Podemos hablar en la oficina». «¿Y dejar a tu esposa fuera de los asuntos importantes?» El tono de Elisa era venenoso. «Después de todo, parece haber ganado bastante espacio en tu vida últimamente. ¿Quién sabe si ella no tiene alguna idea brillante sobre negocios internacionales también?» Antes de que Rafael pudiera responder, Laura intervino con una calma sorprendente. «En realidad, doña Elisa, creo que la expansión al mercado chino sería más exitosa si consideráramos asociaciones locales estratégicas, en lugar de intentar imponer el modelo español. La cultura de negocios de ellos valora las relaciones a largo plazo y la adaptación a las tradiciones locales». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elisa la miraba atónita. Rafael, con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Y desde cuándo entiendes de negocios internacionales?», preguntó Elisa recuperándose. «Desde que empecé a leer los informes y proyectos que su hijo trae a casa. Tengo buen ojo para los detalles. Después de todo, soy artista». Laura sonrió educadamente. «Pero usted tiene razón. Son asuntos familiares importantes. Los dejaré a solas». Laura salió con gracia, dejando a madre e hijo solos. Horas después, cuando Rafael la encontró en el jardín, su semblante estaba serio. «Impresionaste a mi madre hoy», dijo él, sentándose a su lado en el banco de piedra. «Ella no lo admitió, claro, pero me di cuenta. No era mi intención causar problemas. Al contrario, tu observación sobre el mercado chino fue exactamente lo que yo venía intentando explicar a la dirección». «¿Cómo lo supiste?». Laura sonrió. «Hablas mientras duermes y dejas notas esparcidas por la habitación». Hizo una pausa. «Lo siento si crucé límites». Rafael se quedó en silencio por un momento, contemplando el atardecer que teñía el cielo de Madrid en tonos anaranjados. Entonces, en un gesto sorprendente, tomó la mano de Laura entre las suyas. «Tengo una propuesta, no como tu marido de contrato, sino como empresario. Me gustaría que me acompañaras a Shanghái la próxima semana, como consultora cultural para las negociaciones». Los ojos de Laura se abrieron de par en par. «¿Hablas en serio?». «Nunca hablé tan en serio. Tienes una percepción que les falta a mis ejecutivos. Y además…». Él dudó, como si midiera las palabras. «Me gustaría tu compañía». El viaje a Shanghái marcó una nueva fase en la relación de Laura y Rafael. Lejos de Madrid, de las miradas críticas de la familia Cardoso y del peso de las expectativas sociales, se permitieron una cercanía que sería imposible en casa. Compartieron no solo las reuniones de negocios, donde Laura de hecho demostró su valor con observaciones culturales perspicaces, sino también momentos de descubrimiento, paseos por la ciudad milenaria, cenas en pequeños restaurantes locales, largas conversaciones en las terrazas del hotel. Fue en la última noche en Shanghái, después de firmar con éxito el contrato de asociación, cuando Rafael finalmente se permitió bajar completamente la guardia. En la terraza del hotel, con la ciudad iluminada a sus pies, le contó a Laura toda la verdad sobre su relación con Vanessa. No solo la traición financiera, sino la manipulación emocional que había sufrido durante años. «Ella me hizo creer que yo solo valía algo por el dinero que poseía», confesó, con amargura en la voz. «Y cuando encontró a alguien con más, simplemente me descartó. Se llevó no solo parte de mi fortuna,
sino mi capacidad de confiar. Laura escuchó en silencio, percibiendo que aquella confesión representaba una entrega mayor de lo que cualquier contacto físico podría significar. Cuando él terminó, ella simplemente sujetó su mano sin juicios ni consejos. «Gracias», dijo él, después de un largo silencio. «¿Por qué?» «Por no decir que lo sientes, por no mirarme con pena, por simplemente estar aquí». Aquella noche, cuando Rafael la acompañó hasta la puerta de su habitación en el hotel, el beso que intercambiaron no fue vacilante como el primero. Fue un beso de reconocimiento, de aceptación mutua, de fronteras siendo conscientemente cruzadas. Cuando Laura lo invitó a entrar, ya no había contratos ni acuerdos entre ellos, solo dos seres humanos heridos buscando consuelo y conexión el uno en el otro. La vuelta a España trajo la realidad de vuelta, con todos sus desafíos. La noticia de la exitosa negociación con los chinos se extendió rápidamente, y el nombre de Laura comenzó a circular en los círculos empresariales, no solo como la esposa de Rafael Cardoso, sino como una consultora estratégica con una visión única. La atención despertó tanto admiración como envidia. Vanessa Mireles, en particular, no recibió bien la noticia del creciente prestigio de Laura. Durante un evento benéfico en el Hotel Palace Madrid, abordó a la pareja con su veneno habitual, pero ahora dirigido específicamente a la nueva posición de Laura en los negocios. «Rafael, querido, no sabía que ahora delegabas decisiones importantes a tu artista de compañía. Es una estrategia interesante. Algunos lo llaman nepotismo, otros desesperación empresarial». Antes de que Laura pudiera responder, Rafael intervino con frialdad calculada. «Lo llamo inteligencia estratégica, Vanessa, algo que tú claramente no reconocerías ni aunque lo tuvieras delante de tus ojos». Él sujetó firmemente la mano de Laura. «Mi esposa tiene más talento para los negocios en su dedo meñique que muchos directores con MBA, y a diferencia de ciertas personas, su lealtad no está en venta». El golpe dio de lleno a Vanessa. Con Miloneset, el rostro enrojecido de rabia, se alejó, no sin antes lanzar una mirada que prometía venganza. Laura percibió en ese momento que habían hecho una enemiga poderosa y vengativa. «Ella intentará atacarnos», comentó Laura cuando estaban a solas. «Conozco esa mirada». «Que lo intente», respondió Rafael con confianza. «No hay nada que ella pueda hacer para afectarnos ahora». Pero ambos subestimaron la extensión del rencor de Vanessa y su capacidad para la crueldad. 2 semanas después, un escándalo estalló en los medios. Titulares sensacionalistas anunciaban un supuesto fraude en el contrato chino, insinuando que Laura había usado métodos poco ortodoxos para asegurar el acuerdo. Fotos manipuladas la mostraban en situaciones comprometedoras con ejecutivos chinos, mientras documentos falsificados sugerían soborno y corrupción. La tormenta mediática fue implacable. Reporteros acampaban en la puerta de la mansión. El teléfono no paraba de sonar. Las redes sociales explotaban con comentarios maliciosos. El grupo Cardoso sufrió una caída abrupta en las acciones, mientras los inversores exigían explicaciones. En medio del caos, Rafael se volvió distante. Pasaba horas encerrado en la oficina, en reuniones de crisis con abogados y ejecutivos. Cuando finalmente regresaba a casa, era sombrío y callado. Laura intentaba acercarse a él, explicar que todo era un montaje, pero él parecía cada vez más aislado en su propia fortaleza emocional. Una noche, después de otro día agotador de crisis, Rafael entró en el estudio donde Laura pintaba, una actividad que se había convertido en su refugio en medio de la tormenta. Su mirada era dura, casi irreconocible. «Los abogados creen que deberíamos separarnos temporalmente», dijo él, sin preámbulos, «para contener los daños a la imagen de la empresa». Laura sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Y tú qué piensas?» «Creo que subestimé la capacidad de Vanessa para destruir lo que me importa». «Eso no responde mi pregunta, Rafael. ¿Crees en las acusaciones? ¿Crees que te traicioné, que usé métodos deshonestos?» Él desvió la mirada
y su silencio fue más doloroso que cualquier acusación verbalizada. Laura dejó caer el pincel, manchando el impecable suelo con pintura roja, una herida expuesta en el blanco perfecto. «Después de todo, todavía no confías en mí», constató ella, con voz temblorosa de decepción. «En el fondo, sigues siendo aquel hombre del altar que cree que estoy aquí por su dinero o poder». «No es tan simple, Laura. Es exactamente tan simple. La confianza no es negociable, o existe o no existe». Ella respiró hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. «¿Sabes cuál es la peor parte? Realmente pensé que teníamos algo real, que nuestro acuerdo se había transformado en algo más profundo». Rafael parecía dividido, el conflicto evidente en sus ojos. Parte de él quería creer en ella, confiar en lo que habían construido, pero los viejos miedos, las antiguas cicatrices, hablaban más alto. «Las pruebas son convincentes». «¿Pruebas?», Laura rió, un sonido amargo. «Vanessa manipuló fotos y documentos, ¿y tú llamas a eso pruebas? Yo te di algo mucho más valioso que cualquier prueba. Material, Rafael. Te di mi verdad, mi vulnerabilidad. Te dejé ver quién soy realmente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura percibió que habían llegado a un punto muerto, un momento de definición que determinaría no solo el futuro de la relación, sino también quiénes eran realmente como personas. «Volveré a casa de mi padre», finalmente decidió, con una calma que no reflejaba la tormenta en su interior. No porque los abogados crean que es mejor para la imagen de la empresa, sino porque no puedo quedarme bajo el mismo techo con alguien que no confía en mí. Aquella misma noche, Laura preparó sus cosas. No llevó ropa cara ni joyas, solo sus materiales de pintura, algunas prendas sencillas y los lienzos que había pintado en los últimos meses. Dejó sobre la cama la tarjeta de crédito corporativa que nunca había usado y el anillo que, para ella, había dejado de ser un símbolo de farsa para convertirse en una promesa real, promesa ahora rota. Cuando el chófer se detuvo frente a la modesta casa en las afueras de Madrid, donde su padre ahora se recuperaba, Laura sintió una mezcla de alivio y desesperación. Estaba de vuelta en su mundo, en sus raíces, pero había dejado atrás algo que jamás había imaginado encontrar: un amor verdadero, nacido de las cenizas de un acuerdo frío. Antonio Méndez, más sano gracias al tratamiento financiado por Rafael, recibió a su hija con los brazos abiertos y ojos comprensivos. No necesitó explicaciones detalladas para entender lo que había sucedido. «El orgullo herido es el mayor enemigo del amor», dijo él simplemente, mientras preparaba un té en la sencilla cocina, «tanto el suyo como el tuyo». «No es orgullo, papá. Es confianza. Él prefirió creer en mentiras a confiar en mí. ¿Y tú? Preferiste irte a luchar por lo que construyeron». Las palabras de su padre golpearon a Laura como un rayo de claridad. Había una verdad dolorosa allí. En su dolor, ella también había elegido el camino más seguro: huir en lugar de quedarse y exigir ser escuchada. Los días siguientes fueron de readaptación y reflexión. Laura volvió a pintar en la pequeña terraza trasera, expresando en el lienzo toda la turbulencia emocional que la consumía. Cada pincelada era una palabra no dicha, cada color una emoción reprimida. Sin darse cuenta, estaba creando su obra más poderosa hasta entonces, una serie de lienzos que contaban la historia de un amor nacido de la conveniencia, pero transformado por elección. Mientras tanto, el escándalo mediático comenzaba a disiparse. Investigaciones independientes plantearon dudas sobre la autenticidad de los documentos presentados. Ejecutivos chinos salieron a la luz pública para defender la integridad de las negociaciones. Lentamente, la marea comenzaba a cambiar. Rafael, sin embargo, permanecía en silencio. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún contacto. Laura oscilaba entre la esperanza y la resignación, entre el deseo de reconciliación y la certeza de que algunos puentes, una vez rotos, no podían reconstruirse. Fue doña María, la ama de llaves, quien apareció en la puerta de la casa de los Méndez 2 semanas después de la separación. Su rostro amable,
Mostraba preocupación genuina. «Él no está bien, doña Laura», dijo ella sin rodeos. «No come, no duerme, trabaja hasta la extenuación». «¿Él la envió aquí?», preguntó Laura, intentando ignorar el nudo en el pecho. «No, él ni siquiera sabe que vine, pero alguien tenía que hacer algo». La señora dudó. «Vi el amor nacer entre ustedes. Vi a dos personas heridas encontrando curación la una en la otra. Sería una pena dejar que el orgullo destruya eso». «No es tan simple, doña María. El amor verdadero nunca lo es, hija mía, pero es el único por el que vale la pena luchar». Después de que la ama de llaves se marchara, Laura permaneció pensativa. Las palabras resonaban dentro de ella, mezclándose con las de su padre, creando una sinfonía de verdades incómodas pero necesarias. Aquella noche tomó una decisión. No esperaría a que Rafael viniera a ella. Si su amor valía la pena, necesitaba luchar por él, no con orgullo herido o exigencias, sino con verdad y vulnerabilidad. Trabajó incansablemente en los días siguientes, finalizando la serie de pinturas que contaban su historia. Entonces, con la ayuda de un antiguo amigo galerista, organizó una pequeña exposición en una galería en el centro de Madrid. No hubo grandes anuncios, solo invitaciones selectivas para personas del medio artístico y algunos periodistas culturales. El título de la exposición era simple pero poderoso: Contrato de almas. Cada lienzo representaba un momento del viaje: el matrimonio de conveniencia, el muro emocional, los primeros signos de cambio, la caída de las barreras en Shanghái, la traición de Vanessa, la desconfianza, la separación. La narrativa visual era cruda, honesta, devastadoramente íntima. El día de la inauguración, la galería estaba modestamente llena. Críticos elogiaban la madurez técnica y la profundidad emocional de las obras. Coleccionistas hacían ofertas por los lienzos. Pero Laura solo esperaba a una persona, que no apareció. Cuando la exposición estaba a punto de terminar, ella ya había perdido las esperanzas. Entonces, en el último momento, él entró. Rafael Cardoso parecía diferente, más delgado, con ojeras profundas, el semblante marcado por noches sin sueño. Caminó lentamente por la galería, observando cada lienzo con una intensidad dolorosa, como quien revive recuerdos a la vez preciosos y torturadores. Laura lo observó a distancia, el corazón latiéndole en el pecho. Cuando llegó al último lienzo, titulado simplemente Elección, se detuvo. La obra mostraba dos siluetas de espaldas una a la otra, separadas por un abismo, pero conectadas por un hilo tenue y luminoso. Era una pintura inacabada, con espacios en blanco que sugerían un futuro aún por escribir. Rafael permaneció allí, inmóvil, durante largos minutos. Entonces, en un gesto que Laura jamás esperaría del poderoso empresario, siempre tan controlado, cayó de rodillas ante el lienzo y lloró. No eran lágrimas contenidas, educadas, sino sollozos profundos que parecían venir de un lugar sellado hacía mucho tiempo dentro de él. Sin pensarlo, 2 veces, Laura cruzó la galería y se arrodilló a su lado. No dijo nada, solo puso la mano en su hombro, ofreciendo presencia, no juicio. «Me equivoqué», dijo él finalmente, con voz ronca. «Dejé que el miedo me cegara. Dejé que el pasado dictara mi futuro». «También cometí errores», respondió Laura. «Debería haberme quedado y luchado, no haberme ido». Rafael levantó los ojos, rojos de llorar, pero por primera vez completamente libres de barreras o máscaras. «Descubrimos la verdad sobre las acusaciones. Fue Vanessa, como dijiste. Ella confesó todo cuando fue confrontada con pruebas de falsificación». «¿Eso importa? ¿Ahora? No». Él sujetó las manos de ella con fuerza. «Lo que importa es que, incluso cuando todas las pruebas apuntaban en tu contra, mi corazón sabía la verdad. Solo no tuve el coraje de escucharlo. Te perdí por cobardía, no por desconfianza». Las personas alrededor comenzaban a percibir el drama que se desarrollaba, pero la pareja parecía ajena a todo y a todos. En ese momento, existía solo la verdad cruda entre ellos, el dolor, el arrepentimiento, pero también la posibilidad de reconstrucción.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó Laura, sintiéndose vulnerable como nunca. Rafael miró el lienzo inacabado, con sus espacios en blanco esperando ser rellenados. Terminamos la pintura juntos, si aún quieres. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de significado. No era solo sobre dar una segunda oportunidad a la relación, sino sobre elegirse conscientemente el uno al otro, no por conveniencia o acuerdo, sino por amor. Laura miró a los ojos del hombre que había entrado en su vida como un contratista frío y se había transformado en su otra mitad. Vio allí no al magnate arrogante del altar, sino al ser humano complejo, imperfecto y profundamente leal que había aprendido a amar. «Quiero», respondió simplemente, «pero esta vez sin contratos, solo promesas que pretendemos cumplir». Rafael se levantó, tirando de ella consigo, y ante todos los presentes en la galería, la besó. No era el beso calculado de una pareja de apariencias, ni el beso vacilante de quien tantea aguas desconocidas. Era el beso de dos almas que, habiendo conocido el sabor de la separación, elegían conscientemente la unión, con todos los riesgos, desafíos y bellezas que ella traía. La exposición cerró tarde aquella noche. Cuando todos se fueron, Laura y Rafael permanecieron contemplando el lienzo inacabado que simbolizaba su futuro. Ella tomó un pincel y se lo ofreció. «¿Quieres dar la primera pincelada a nuestro nuevo comienzo?». Rafael sonrió. Una sonrisa libre de ataduras, genuina como nunca antes. «Solo si es contigo». Y así, con las manos entrelazadas sobre el pincel, dieron la primera pincelada en el espacio en blanco del lienzo. Una promesa silenciosa de que, esta vez, escribirían su historia juntos, no por obligación, sino por elección. Los periódicos dedicaron semanas a lo que llamaron el romance más improbable de la alta sociedad madrileña. La historia de Laura y Rafael, del matrimonio arreglado a la separación dramática, de la exposición reveladora a la reconciliación pública, se convirtió en tema de columnas sociales, programas de televisión e incluso una propuesta de documental. Lo que había comenzado como un escándalo se transformó en una narrativa de redención que capturó la imaginación del público. Pero para la pareja, la verdadera jornada apenas comenzaba. La reconciliación en la galería había sido genuina, emocionante, catártica, pero también el primer paso de un camino mucho más largo y complejo. Volver a vivir juntos después de la ruptura exigía más que grandes gestos, demandaba paciencia, vulnerabilidad constante y, sobre todo, un compromiso diario con la honestidad. Decidieron no regresar inmediatamente a la mansión de los Cardoso. Necesitaban un espacio neutro, libre de las memorias tanto dolorosas como dulces que impregnaban aquellas paredes. Alquilaron un apartamento frente al mar en Puerto Banús, Marbella, lujoso pero acogedor, con una vista espectacular del océano y, lo más importante, un amplio estudio de arte para Laura. «Es como si nos estuviéramos conociendo de nuevo», comentó ella, mientras desempacaban las cajas en el nuevo hogar. Sin presiones externas esta vez. Rafael asintió, contemplativo. «En realidad, estamos conociendo versiones de nosotros mismos que ni sabíamos que existían». Había verdad en esa observación. El Rafael que ahora ayudaba a montar estanterías y decidía sobre la decoración estaba lejos del ejecutivo implacable que había propuesto un matrimonio de conveniencia. Y Laura, que ahora discutía estrategias de negocios con la misma pasión con que hablaba de arte, ya no era solo la hija abnegada dispuesta a sacrificarse por su padre. Antonio Méndez, ahora en remisión completa, gracias al tratamiento financiado por Rafael, se convirtió en una presencia frecuente en la nueva casa de la pareja. Su relación con el yerno, antes marcada por la formalidad, floreció en una amistad genuina. Rafael descubrió en su suegro no solo el brillo artístico, sino una sabiduría de vida que su propio padre, obsesionado por el imperio financiero, jamás le había ofrecido. «Sabía que sería así», comentó Antonio una tarde, mientras observaba a Rafael y Laura trabajando lado a lado. Ella en un nuevo lienzo, él en documentos de la empresa.
Lo vi en el momento en que intercambiaron anillos, incluso sin darse cuenta. ¿Cómo podrías saberlo?, preguntó Rafael intrigado. En aquella época apenas nos mirábamos el uno al otro. El viejo artista sonrió. Los ojos pueden mentir, hijo mío. Las almas no. Había algo entre ustedes desde el principio, un reconocimiento silencioso, como dos piezas de un rompecabezas que aún no sabían que fueron hechas la una para la otra. Las palabras del suegro quedaron con Rafael por días, resonando en su mente mientras reexaminaba cada momento del viaje que lo había traído hasta allí. Desde el primer encuentro en el bufete de abogados, donde se propuso el acuerdo, hasta la noche en la galería donde sus defensas finalmente se derrumbaron por completo. La vida profesional de la pareja también se transformaba. Después del escándalo y la subsiguiente rehabilitación pública, el Grupo Cardoso emergió más fuerte que nunca. La asociación con los chinos prosperaba, y Rafael finalmente asumió la presidencia internacional, no como un hombre de familia de fachada, sino como alguien genuinamente comprometido con valores más allá del lucro. Laura, por su parte, ganaba un reconocimiento creciente en el mundo del arte. La exposición Contrato de Almas viajó a Barcelona, Sevilla y Valencia, siempre con críticas entusiastas. Coleccionistas disputaban sus obras, y una importante galería de arte contemporáneo en Nueva York demostró interés en representarla internacionalmente. Quieren que pase 3 meses allí, supervisando el montaje de la exposición y participando en eventos, le contó ella a Rafael después de recibir la propuesta formal. Hubo un tiempo en que tal noticia habría despertado inseguridad y miedo al abandono en él, pero el hombre que ahora sostenía las manos de su esposa con orgullo genuino ya no era rehén de sus traumas pasados. «Es una oportunidad increíble», respondió él con sinceridad. «Tu talento merece reconocimiento global». «¿Vendrás conmigo?», preguntó ella, estudiando su reacción. «Por el tiempo que pueda. Tengo compromisos aquí, pero puedo trabajar remotamente durante algunas semanas». Él sonrió. «Además, creo que ya hemos demostrado que la distancia física no es rival para lo que hemos construido». La tranquilidad con la que discutían planes futuros, sin miedo a la separación o la traición, era quizás el mayor testimonio de cómo habían crecido juntos. La confianza entre ellos ya no era una cuestión de pruebas o garantías, sino una elección consciente, renovada cada día. En la víspera del viaje a Nueva York, Rafael sorprendió a Laura con una cena especial en el ático del apartamento. Velas, flores, la ciudad de Madrid iluminada a sus pies, un escenario impresionante. «Parece que estamos teniendo nuestra primera cita», bromeó Laura mientras saboreaba el vino elegido cuidadosamente. «En cierto modo, lo estamos». Rafael parecía ligeramente nervioso. Algo raro para el siempre confiado empresario. Quería hacer algo especial antes de tu viaje, algo que marcara no solo lo que superamos, sino lo que elegimos construir juntos. Al final de la comida, sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo, no azul como sería tradicional, sino roja. Dentro no había un anillo convencional, sino una pieza única, un delicado anillo de oro con pequeñas piedras que formaban una paleta de colores, como pinturas en miniatura. «No es una alianza nueva», explicó él con emoción contenida en la voz. «Es un símbolo de nuestro verdadero compromiso, no el que firmamos en papeles, sino el que escribimos diariamente con nuestras elecciones». Laura sintió lágrimas en los ojos mientras Rafael colocaba el anillo en su dedo, junto a la alianza de boda que ella había vuelto a usar después de la reconciliación. «Es perfecto», susurró. «¿Cómo algo tan bello puede nacer de un inicio tan frío?» «Quizás porque nunca fue realmente frío», reflexionó Rafael, recordando las palabras de su suegro. «Quizás siempre hubo una llama allí, esperando el momento adecuado para transformarse en incendio». El beso que intercambiaron bajo las estrellas del cielo madrileño selló no solo aquel momento, sino la promesa de un futuro construido sobre bases mucho más sólidas que contratos o conveniencias. La temporada en Nueva York fue un éxito rotundo.
La exposición de Laura atrajo a críticos, coleccionistas y entusiastas del arte de todo el mundo. Su historia personal, la hija de un artista español que se casó por un acuerdo y encontró tanto el amor como su voz artística en el proceso, fascinó al público estadounidense tanto como sus obras. Rafael dividió su tiempo entre España y Estados Unidos durante aquellos meses. Cuando estaba en Nueva York, acompañaba a Laura en eventos, observando con orgullo cómo ella conquistaba su espacio en el competitivo mundo del arte internacional. Cuando necesitaba regresar a España por cuestiones empresariales, se mantenían conectados por videollamadas diarias y mensajes constantes, no por inseguridad, sino por el genuino deseo de compartir sus vidas, incluso a distancia. Fue durante una de esas estancias en Nueva York que Rafael conoció a Jessica Winters, una galerista influyente que demostró interés en abrir una sucursal en Madrid, con foco en artistas latinoamericanos emergentes. Laura sería perfecta para dirigir el espacio, comentó Jessica durante una cena de negocios. Ella tiene el ojo artístico y también comprende el aspecto comercial, una combinación rara. La idea cobró fuerza rápidamente. Para Laura, representaba la oportunidad de construir un puente entre artistas españoles talentosos y el mercado internacional, algo que siempre había deseado. Para Rafael, era una oportunidad de apoyar la carrera de su esposa sin sofocar su independencia. Al regresar a España, 3 meses después, el proyecto de la galería ya estaba en marcha. Rafael adquirió una antigua casona histórica en el barrio de Malasaña, con vistas panorámicas de la ciudad de Madrid. El lugar pasó por una cuidadosa restauración, preservando su arquitectura original mientras incorporaba elementos modernos necesarios para un espacio expositivo de estándar internacional. «Será más que una galería», explicó Laura mientras supervisaba las obras. «Tendremos residencias artísticas, talleres para comunidades desfavorecidas, programas educativos». Su visión iba más allá de lo comercial. Quería crear un verdadero polo cultural que democratizara el acceso al arte y ofreciera oportunidades para talentos que, como su padre al inicio de su carrera, a menudo eran ignorados por el mercado tradicional. La inauguración de la Galería Contraste, nombre elegido como un homenaje a la Jornada de la Pareja, fue el evento cultural más comentado del año. Reunió desde celebridades y empresarios hasta artistas de comunidades periféricas, creando un ambiente donde mundos aparentemente opuestos se encontraban a través del arte. En el centro del salón principal, con un destaque especial, estaba el lienzo Elección, ahora finalizado. El espacio que antes estaba en blanco había sido rellenado con una explosión de colores y formas que representaban el camino recorrido por la pareja después de la reconciliación. Momentos de descubrimiento, crecimiento, algunos desafíos, pero sobre todo, profunda conexión. «Es la primera vez que veo la versión completa», comentó Rafael, emocionado, mientras contemplaba la obra junto a su esposa. «Es impresionante». «Aún no está realmente completa», respondió Laura, con una sonrisa misteriosa. «Algunas historias continúan escribiéndose eternamente». Había un brillo especial en sus ojos cuando dijo eso, un secreto que guardaba desde hacía algunas semanas y que había elegido revelar aquella noche especial. Conduciendo a su marido a un rincón más tranquilo de la galería, lejos de los invitados y fotógrafos, Laura colocó la mano de él sobre su vientre a un plano. «Nuestra historia acaba de ganar un nuevo capítulo», susurró. El impacto de la revelación atravesó a Rafael como una onda eléctrica. Por un instante, quedó paralizado, procesando la información. Entonces, en un movimiento impulsivo que sorprendió incluso a los invitados más cercanos, levantó a Laura en sus brazos y giró con ella, riendo y llorando simultáneamente. «Un hijo», repetía, como si probara la palabra, saboreando su significado. «Nuestro hijo». «O hija», corrigió Laura, sonriendo a través de sus propias lágrimas. «Aún es pronto para saber». «No importa, será perfecto de cualquier forma». Rafael la bajó delicadamente al suelo,
súbitamente preocupado. «Debería estar cargándote así, no va a dañar al bebé». Laura se rió de la súbita transición de su marido al modo protector. «Estoy embarazada, no hecha de cristal. Pero es adorable verte ya asumiendo el papel de padre superceloso». La noticia del embarazo pronto se extendió entre los invitados más cercanos, añadiendo una capa extra de celebración a la noche ya memorable. Antonio Méndez, ahora completamente recuperado y con una energía renovada, no podía contener las lágrimas al saber que sería abuelo. «Un hijo es la mayor obra de arte que alguien puede crear», dijo él, abrazando a la pareja. «Y ustedes serán artistas brillantes en esta jornada». Incluso Elisa Cardoso, que poco a poco había suavizado su postura en relación con su nuera, especialmente después del éxito internacional de Laura, demostró genuina emoción con la noticia. La perspectiva de un nieto parecía derretir las últimas reservas de la matriarca. «Mi hijo finalmente encontró lo que realmente importa», comentó ella, en un raro momento de vulnerabilidad, algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Los meses de embarazo trajeron una nueva dimensión a la relación de Laura y Rafael. Juntos, prepararon la habitación del bebé, asistieron a clases de padres primerizos, discutieron nombres y soñaron con el futuro. Para Rafael era una jornada particularmente transformadora. El hombre que una vez había declarado «nunca te tocaré», ahora pasaba horas conversando con la barriga de su esposa, contando historias al bebé que aún no había nacido. Laura continuó trabajando en la galería hasta el 8º mes, cuando finalmente cedió a los ruegos de su marido y del equipo médico para disminuir el ritmo. Incluso entonces, transformó parte de su tiempo libre en un nuevo proyecto artístico, una serie de pinturas inspiradas en la experiencia de la maternidad, capturando no solo los cambios físicos, sino también la revolución emocional y espiritual que sucedía dentro de ella. «Es como si mi percepción del mundo estuviera siendo reconfigurada», explicó ella a Rafael mientras trabajaba en uno de los lienzos. «Los colores parecen más vibrantes, las emociones más intensas. Es aterrador y maravilloso al mismo tiempo». «Como nuestro matrimonio», observó él con una sonrisa. «Comenzó aterrador y se transformó en algo maravilloso». La llegada de Sofía Méndez Cardoso fue anunciada una madrugada de verano, cuando una tormenta tropical azotaba Madrid. El parto no fue fácil. 18 horas de trabajo de parto que pusieron a prueba los límites de Laura y la cordura de Rafael, quien alternaba entre apoyar a su esposa con palabras de aliento y casi desmayarse de ansiedad. Cuando finalmente sostuvieron a su hija en brazos, pequeña, rosada, con una pelusa oscura cubriendo su cabeza, algo profundo e irreversible cambió dentro de ellos. No era solo la llegada de un nuevo ser, sino el nacimiento de una nueva versión de sí mismos. «Ella tiene tus ojos», susurró Rafael maravillado, tocando con delicadeza la diminuta manita que agarraba su dedo con sorprendente fuerza. «Y tu barbilla terca», respondió Laura, exhausta pero radiante. «Espero que tenga tu talento y sensibilidad. Y tu determinación y lealtad». Sofía creció en un ambiente repleto de amor, arte y posibilidades. El estudio de Laura ahora tenía un pequeño espacio infantil, donde la niña podía explorar colores y texturas bajo la atenta mirada de su madre. Rafael, que había reorganizado completamente su agenda profesional para estar presente en la vida de su hija, frecuentemente llevaba a la pequeña a reuniones especiales, paseos por el jardín botánico, visitas a museos, tardes en la playa. «Nunca imaginé que llegaría a este punto», confesó él a Laura, mientras observaban a Sofía, ahora de 2 años, dormida entre ellos después de una sesión de cuentos para dormir. «¿Qué punto?» «Ser completamente vulnerable a otro ser humano. 2, en realidad». Él acarició el cabello de su esposa. «Si alguien me hubiera dicho aquel día en el altar que acabaría así, habrías huido corriendo», completó Laura riendo bajito. «Probablemente, y habría sido el mayor error de mi vida». En el 2º aniversario de boda, contando a partir de la reconciliación, no de la ceremonia original,
decidieron renovar los votos, no en una iglesia formal o un salón lujoso, sino en el jardín de la casa de Antonio Méndez, donde todo realmente había comenzado. La ceremonia fue íntima, solo con familiares y amigos cercanos. Sofía, con su vestidito blanco y una corona de flores en su cabello oscuro, llevó los anillos, los mismos de la primera ceremonia, ahora cargados de significado real. Cuando llegó la hora de los votos, no había palabras ensayadas ni promesas genéricas. Cada uno habló desde el corazón, sin miedo a exponer cicatrices, miedos y esperanzas. «Te prometo imperfección», dijo Rafael con voz embargada. «Prometo cometer errores, tener días difíciles, ocasionalmente ser demasiado terco, pero también prometo siempre volver a ti, siempre elegir nuestro amor por encima de mi ego, siempre ver quién eres realmente, no solo la esposa del empresario o la madre de mi hija, sino Laura, la mujer extraordinaria que transformó mi vida cuando menos lo esperaba». «Te prometo, ¿verdad?», respondió Laura, las lágrimas cayendo libremente. «No solo en los momentos buenos, sino especialmente en los difíciles. Prometo recordar que nuestro amor no es perfecto, es real, con todas las complicaciones y bellezas que eso implica. Prometo pintar nuestra historia todos los días, con colores vibrantes en los momentos de alegría y también con sombras profundas en los momentos de dolor, porque son igualmente importantes en el cuadro que estamos creando juntos». Cuando Sofía, impaciente con las palabras de los adultos, corrió a abrazar las piernas de sus padres en medio de la ceremonia, todos rieron. Era una interrupción perfecta, un recordatorio vivo del amor que habían construido a partir del improbable contrato inicial. La fiesta que siguió fue sencilla y alegre, extendiéndose por la cálida tarde de domingo. Mientras los invitados conversaban y Sofía corría por el jardín con otros niños, Laura y Rafael encontraron un momento de quietud bajo un antiguo jacarandá. «¿Sabes lo que es gracioso?», reflexionó Laura, apoyando la cabeza en el hombro de su marido. «Cuando nos casamos por primera vez, me sentí como si estuviera vendiendo mi alma. Ahora sé que en realidad solo estaba empezando a descubrirla. Y yo pensé que solo estaba cerrando un acuerdo conveniente», complementó Rafael. «Poco sabía que estaba firmando el contrato más importante de mi vida, uno sin cláusulas de rescisión». Laura sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «En realidad existe una cláusula de rescisión». Rafael levantó una ceja intrigado. «Solo termina cuando no haya más lienzo para pintar nuestra historia», explicó ella, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. «Y por lo que veo tenemos un lienzo infinito por delante». Rafael siguió su mirada contemplando el futuro que se abría ante ellos, no como un camino predeterminado, sino como una obra en constante creación, llena de posibilidades, desafíos y, sobre todo, la certeza de estar juntos por elección, no por obligación. «Entonces, es un contrato vitalicio», concluyó acercándola más. «Más que eso», corrigió Laura volviéndose para besarlo, «es un contrato de almas, y esas nunca se separan realmente, incluso cuando los cuerpos eventualmente se van». Mientras Sofía corría de vuelta a los brazos de sus padres, trayendo una flor recién cortada como regalo, ellos supieron, con una certeza que trascendía las palabras, que lo que construyeron, a partir de las cenizas de un acuerdo frío, era, de hecho, eterno, no por declaraciones grandiosas o juramentos románticos, sino por miles de pequeñas elecciones diarias de ver, escuchar y amarse el uno al otro en su verdad más profunda. Y así, entre risas de niña y recuerdos compartidos, concluía un capítulo más de la historia que comenzó como imposición y floreció como elección, una jornada imperfecta, a veces dolorosa, pero auténticamente suya. Una historia que, como toda gran obra de arte, continuaría revelando nuevas capas y significados con el paso del tiempo, creciendo en profundidad y belleza con cada pincelada de la vida.